Mi hijo George siempre ha tenido los amigos más extraños. No estoy seguro de por qué, pero en sus primeros años siempre atraía a lo que se considerarían los niños raros. Tengo un montón de historias sobre esto, pero hay una que destaca como una espina. Estaba en cuarto grado y acabábamos de mudarnos debido a la reasignación de mi esposo, así que George era nuevo en su escuela. Siempre había sido un niño extrovertido y amigable, por lo que mi esposo y yo no estábamos particularmente preocupados por su capacidad para hacer nuevos amigos. Nos estábamos adaptando bien como familia y todo iba bien con él en la escuela, lo que me tenía muy contenta. La primera vez que conocí a los padres de los compañeros de clase de George, me sentí aliviada, ya que parecían personas íntegras y honestas. Sin embargo, unos meses después de la mudanza, recibí una llamada de la escuela de George en medio del día pidiendo que uno de sus padres se presentara para discutir un incidente entre él y otro estudiante. Mi esposo estaba en el trabajo, así que asumí la responsabilidad y acepté reunirme con el director. Recuerdo sentir una mezcla de enojo y confusión. Enojo, porque asumí que mi hijo probablemente había estado en una pelea y, si resultaba ser el instigador, necesitaría castigarlo. Pero también confusión, ya que las peleas físicas eran muy poco características de George, lo que hacía que la situación fuera aún más preocupante. Mientras lo llevaba a la oficina del director, se negó a responder mis preguntas sobre lo sucedido, lo cual tampoco era propio de él. Normalmente era extremadamente hablador y un sobrecompartidor, por lo que su silencio me inquietó. Pensé que quizá estaba avergonzado o asustado, así que no le di demasiada importancia. El director pidió que George esperara en la sala afuera de su oficina, así que lo dejé allí. Luego me indicó que me sentara en una silla frente a su escritorio, lo cual hice. Comenzó haciéndome preguntas sobre George del tipo que uno esperaría. ¿Cómo es su comportamiento en casa? ¿Obedece? ¿Responde de mala manera? ¿Es respetuoso? Cosas así. No tenía más que cosas positivas que decir. George era un niño extremadamente bien educado y respetuoso, y no lo decía solo como madre, sino como un hecho objetivo. Finalmente, el director me explicó por qué me había llamado. Aparentemente, George había tenido un breve altercado con un compañero después del recreo, un niño llamado Sebastián. Pregunté por las circunstancias de la pelea, y esto fue lo que me dijo. Eran los dos últimos niños en el patio y estaban subiendo las escaleras juntos cuando, aparentemente de la nada, George sacó un borrador de su bolsillo y golpeó a Sebastián en la cabeza, haciendo que cayera al suelo gritando. Me quedé atónita. Era completamente inusual que George hiciera algo así sin ser provocado. Además, yo había oído hablar de Sebastián antes. George hablaba de él con cariño, como si fueran buenos amigos. Le hice más preguntas al director, pero no tenía muchas respuestas, y finalmente admitió que nadie había visto el incidente. Sin embargo, ambos niños habían confirmado independientemente los detalles de la historia. Luego, me dijo que George no estaba en problemas, ya que una pequeña pelea no era algo fuera de lo común. Solo quería informarme y no se tomarían más acciones, lo que me tranquilizó. Después de eso me fui con George, quien seguía en silencio sobre el tema mientras conducía de regreso a casa. No fue hasta justo antes de la hora de dormir que finalmente habló. Para ese punto, ya estaba frustrada con él por no decirme nada, lo que probablemente lo llevó a romper su silencio. Me dijo que Sebastián lo había engañado. Le pedí que me explicara y me contó que habían estado jugando a ser como si pelearan en Street Fighter, siguiendo las instrucciones de Sebastián. George había sacado un borrador para un supuesto movimiento de KO y de repente Sebastián cayó al suelo y fingió estar gravemente herido. Luego, le susurró al oído que si no actuaba como si realmente lo hubiera atacado, él lo lastimaría de verdad. Así que George fingió y todos los maestros asumieron que había sido una pelea real. Como es de esperar, me molesté bastante. Mi hijo había sido manipulado y acusado falsamente. En lugar de ir a la escuela, decidí manejar la situación yo misma. Esa noche busqué en el directorio de la escuela y encontré el número de la madre de Sebastián. Se presentó como Maggie. Me sorprendió lo dulce y genuina que sonaba por teléfono. Me dijo que ya estaba al tanto del incidente, que había obtenido la verdadera historia de Sebastián y que ya lo había reprendido. Me pareció extraño que Sebastián hubiera dicho la verdad tan rápido, pero me alegró no tener que convencerla.
Luego me contó que Sebastián siempre había tenido algunos problemas de comportamiento menores y que a veces actuaba como si fuera otra persona completamente diferente. Cuanto más hablaba, más pena me daba. Parecía que él no tenía pleno control de sus acciones. Maggie sugirió que los niños organizaran una pijamada para compensar lo sucedido y fortalecer su amistad. Me pareció una buena idea, y ella se ofreció a ser la anfitriona, lo que aprecié. Ese fin de semana, llevé a George a su casa. Maggie me invitó a entrar y las dos nos conocimos mejor mientras tomábamos vino, mientras los niños jugaban en el sótano. Como dije antes, Maggie parecía una persona completamente íntegra, y disfruté su compañía. Después de un rato no pude evitar preguntar sobre el comportamiento de Sebastián, ya que me tenía intrigada. Su expresión cambió y bajó la voz. Me contó que a Sebastián le costaba hacer amigos y que había visto a varios médicos, todos los cuales creían que era algo que superaría con el tiempo. Me dijo que había mejorado mucho en el control de su comportamiento y que el hecho de que fuera más sociable en la escuela era una buena señal. No pregunté más, solo quería asegurarme de que mi hijo estuviera seguro. Maggie me prometió que George estaría en buenas manos y que Sebastián no tenía antecedentes de ser físico o violento, solo actuaba extraño a veces. Eso fue suficiente para tranquilizarme. A la mañana siguiente, cuando fui a recoger a George, lo encontré esperando en la puerta con todas sus cosas y una sonrisa en la cara. Asumí que la noche había ido bien. Sin embargo, mientras conducíamos de regreso a casa, de repente empezó a llorar desconsoladamente. Le pregunté qué pasaba y lo que me dijo me dejó en shock. Me contó que todo iba bien hasta la hora de dormir. En algún momento de la noche se despertó y escuchó un susurro proveniente del baño. La puerta estaba entreabierta y había una luz parpadeante en su interior. No una luz normal, sino más parecida a la de una vela. Escuchó con más atención y se dio cuenta de que era Sebastián hablando, pero no estaba solo. Se llamaba a sí mismo Señor Jim y parecía estar teniendo una conversación con el espejo. Entonces la vela se apagó y todo quedó en oscuridad. George cerró los ojos y fingió estar dormido. Luego, escuchó la puerta del baño chirriar y un susurro justo encima de él. Permaneció inmóvil, demasiado asustado para moverse. Finalmente, Sebastián volvió a la cama como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente actuaba con total normalidad. Cuando llamé a Maggie, al principio se rió y dijo que Sebastián siempre había sido un niño creativo, pero al insistir, su tono cambió y admitió que los problemas de Sebastián eran más graves de lo que había dejado ver. Antes de que pudiera tomar una decisión, el lunes siguiente, Sebastián atacó a otro estudiante y fue expulsado. Cuando intenté llamar a Maggie, su número ya no existía. Fui a su casa y estaba completamente vacía. Era como si nunca hubieran existido. Hasta el día de hoy, George parece haber olvidado todo el incidente, pero yo no. La sombra en el espejo. Cuando mi hija Camila tenía 6 años, empezó a hablar de una nueva amiga. No era nada fuera de lo común. Los niños inventan amigos imaginarios todo el tiempo. Su nombre era Isa y, según Camila, vivía en nuestro espejo del pasillo. Al principio me pareció tierno. Camila pasaba horas conversando con Isa mientras jugaba en su habitación. A veces la escuchaba reírse sola, otras veces susurraba, como si compartieran secretos. Cuando le pregunté por su amiga, me respondió con una seriedad que no esperaba de una niña de su edad. «Mamá, Isa está atrapada». Me estremecí un poco, pero no quise hacer un escándalo por algo tan infantil. Seguramente había escuchado algo similar en la televisión o en un cuento. Aún así, cada vez que pasaba por el espejo del pasillo, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Los pequeños cambios. Con el tiempo, las conversaciones de Camila con Isa se volvieron más frecuentes. Algunas noches la encontraba despierta, sentada en su cama, susurrando en la oscuridad. «Camila, es muy tarde, cariño». «¿Con quién hablas?» «Con Isa. Dice que no quiere estar sola». La forma en que lo dijo me inquietó. Su tono no era juguetón ni distraído, sino serio, como si realmente que creyera que Isa la escuchaba. Pronto comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares donde nunca los había dejado. Las luces del pasillo parpadeaban sin razón y algunas mañanas encontraba la puerta del armario de Camila entreabierta,
a pesar de que siempre la cerrábamos por la noche. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché el sonido inconfundible de uñas rasgando la madera. Venía del pasillo. Me levanté con el corazón acelerado y caminé lentamente hacia la fuente del sonido. Se detuvo justo cuando llegué al espejo. No había nadie allí. Cuando miré mi reflejo, me pareció ver algo en el fondo, una sombra oscura, apenas perceptible, moviéndose detrás de mí. Las advertencias de Camila. La situación empeoró cuando Camila dejó de hablar con Isa. «Ya no quiero ser su amiga», dijo un día, mientras jugábamos en la sala. Me sorprendió. Siempre había sido muy apegada a esa amistad. «¿Por qué, cariño?» Bajó la mirada y jugueteó con los bordes de su vestido. «Isa está enojada». «¿Por qué está enojada?» «Porque no quiero jugar con ella. Dice que si no la ayudo, se quedará atrapada para siempre». El aire se sintió más frío de repente. «Trapped. Trapped where, Camila?» Ella miró hacia el pasillo. En el espejo. Esa noche decidí que era suficiente. Cubrí el espejo con una sábana y traté de no pensar más en ello. El último encuentro. Poco después, Camila comenzó a dormir mejor y dejó de mencionar a Isa. Creí que finalmente habíamos superado esa etapa. Hasta que una madrugada desperté con una sensación sofocante en el pecho, como si alguien me observara. Me senté en la cama y miré hacia la puerta. Estaba abierta. Un ruido sutil me hizo girar la cabeza hacia el pasillo. La sábana que cubría el espejo estaba en el suelo, y frente a él estaba Camila. Se balanceaba levemente de un lado a otro, con la cabeza ladeada. Me levanté de un salto y corrí hacia ella. «Camila, ¿qué haces aquí?» No respondió. Sus ojos estaban fijos en su reflejo. «Isa quiere que la ayude», susurró. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Cariño, vuelve a la cama», pero no se movió. Dice que ya casi está lista. Mi boca se secó. ¿Lista para qué? Camila giró lentamente la cabeza hacia mí y por un segundo juré que sus ojos no eran los suyos. Eran más oscuros, más profundos. Como si algo más estuviera mirando a través de ella. Algo en el reflejo se movió. No Camila. El reflejo. Grité y la agarré en brazos, corriendo de vuelta a su habitación. Esa misma noche, tomé el espejo y lo saqué de la casa, dejándolo en la basura, sin atreverme a mirar su superficie una última vez. Camila nunca volvió a mencionar a Isa, pero en ocasiones, cuando la observo de reojo, la veo mirando fijamente su nuevo espejo, con una expresión vacía, como si estuviera escuchando algo, o a alguien. Y cada noche, antes de apagar las luces, me aseguro de que no haya espejos descubiertos en la casa, porque en el fondo, una pequeña y aterradora parte de mí se pregunta si Isa encontró otra manera de regresar. Mi hijo mayor comenzó a sonambulizar cuando tenía unos 8 o 9 años. Había oído que los niños pasaban por fases así que al principio no me preocupé demasiado. Era una de esas cosas un poco inquietantes, sí, pero nada en lo que pensara mucho. Soy una persona de sueño ligero, por lo que ninguno de mis hijos ha podido moverse por la casa de noche sin que yo lo notara. De hecho, así fue como me di cuenta de que mi hijo tenía este hábito. La mayoría de las noches me despertaba y lo encontraba de pie en el pasillo, fuera de mi habitación, caminando levemente sobre sus talones, cambiando el peso de un pie a otro. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Esa era la parte que siempre me inquietaba. Cualquiera que haya vivido con un sonámbulo sabe exactamente de lo que hablo. Su mirada pasaba a través de mí, vacía y distante, como si estuviera viendo algo más allá de donde yo estaba. Siempre era extremadamente extraño y nunca llegué a acostumbrarme por completo. A veces murmuraba cosas en voz baja, palabras demasiado suaves y arrastradas como para entenderlas. Otras veces simplemente se quedaba ahí, respirando de manera lenta y constante, lo que de alguna forma lo hacía aún peor. Lo guiaba suavemente de regreso a la cama, susurrándole su nombre, diciéndole que todo estaba bien. Nunca parecía recordar nada a la mañana siguiente. Las cosas empeoraron unos meses después de darme cuenta de que era sonámbulo. Una noche me desperté con un sonido rítmico de golpeteo. Sonaba como gotas de agua golpeando una ventana repetidamente. Solo que no estaba lloviendo afuera. Era un ruido suave, apenas lo suficientemente fuerte como para despertarme. Al principio pensé que era parte de un sueño, algún sonido lejano que mi mente medio dormida había malinterpretado. Pero mientras me quedaba acostada escuchando, el sonido continuó, constante y deliberado.
No era esporádico, como lo sería el de la lluvia. Se repetía en intervalos regulares y con el mismo volumen. Seguí escuchando, tratando de averiguar qué podía ser. No era la casa asentándose ni el viento afuera. Era demasiado preciso. Cuando me di cuenta de que el golpeteo no iba a detenerse, acepté a regañadientes que tendría que lidiar con ello. Me senté y miré hacia la puerta, de donde provenía el sonido. Mi esposo dormía profundamente y no quería despertarlo. Debo mencionar que no tenía miedo, solo curiosidad. De lo contrario, probablemente lo habría despertado de todos modos. Me levanté de la cama para investigar. Cuando salí al pasillo, lo vi. Mi hijo estaba de pie, de cara a la pared, golpeándola suavemente con la frente en toques lentos y medidos. Sus dedos apenas rozaban la superficie, siguiendo el ritmo de los golpes con la frente, como si estuviera tratando de atravesarla. Recuerdo haber dicho su nombre en voz baja, apenas un susurro. No reaccionó, solo siguió presionando la cabeza contra la pared, golpeándola de esa manera inquietante y rítmica, como si estuviera probando algo, como si intentara cruzar. Di un paso más cerca, pero justo antes de intervenir, dudé. Algo en la forma en que se movía me hizo sentir un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Finalmente alcancé su hombro y lo sacudí suavemente, lo suficiente para sacarlo de ese trance en el que parecía estar atrapado. Parpadeó, dio un paso atrás y, como si nada hubiera pasado, me dejó llevarlo de vuelta a la cama. A la mañana siguiente no mencionó nada. Esto sucedió algunas veces más, pero fue bastante esporádico. Para ser honesta, asumí que era otro de esos hábitos extraños de los sonámbulos, tal vez alguna respuesta subconsciente a la pared, un sentido interno del espacio que su mente dormida no había calculado bien. Con el tiempo creció y dejó de sonambulizar. El extraño hábito de quedarse de pie en el pasillo se convirtió en un recuerdo extraño que, en su mayoría, olvidé. Hasta que, años después, mi hijo menor comenzó a hacer lo mismo. Al principio no le di importancia. Los niños pasan por fases, algunos comportamientos se repiten. Era extraño que ambos hubieran empezado a sonambulizar casi a la misma edad, pero nada demasiado fuera de lo común. La genética es algo fascinante. Pero luego comencé a notar los pequeños detalles, las cosas que me dieron una creciente sensación de preocupación. No era solo que sonambulizara, sino cómo lo hacía. Se paraba en el pasillo, cambiando el peso de un pie a otro, con los ojos abiertos pero desenfocados. Se movía exactamente igual que su hermano mayor lo había hecho, con ese ritmo lento y extraño, como si sus movimientos no fueran completamente aleatorios. Era inquietante. Se sentía como revivir un recuerdo. Y luego, una noche, me desperté con el mismo golpeteo. Ya sabía lo que vería antes de siquiera salir al pasillo, y tenía razón. Allí estaba, con la frente presionada contra el mismo punto exacto en la pared, golpeándola de la misma manera rítmica, con los dedos rozando la superficie, igual que su hermano años atrás. Lo llamé por su nombre. Nada. Lo toqué en el hombro. Nada. Solo siguió golpeando, su pequeño cuerpo balanceándose ligeramente, perdido en algún lugar profundo e inalcanzable. Y entonces me di cuenta. Él nunca había visto a su hermano mayor sonambulizar, o al menos no que yo supiera. Su hermano había dejado de hacerlo hacía años. No había razón para que replicara exactamente el mismo comportamiento. No solo el caminar dormido, sino también quedarse quieto en el pasillo, el golpeteo, la inquietante sensación de urgencia en sus movimientos. No sé por qué, pero ese pensamiento me revolvió el estómago. Después de insistir un poco, logré sacarlo de su trance y lo llevé de vuelta a la cama. Me repetí que solo era una coincidencia, y entonces, tal como su hermano, dejó de hacerlo. Sin más sonambulismo. Sin más golpeteo. No recordaba nada al día siguiente. Durante años no volví a pensar en ello, hasta hace unas semanas. Mis hijos están en la universidad ahora y la casa es mucho más silenciosa de lo que solía ser. Para ocupar el tiempo, mi esposo y yo decidimos renovar la casa. Nada drástico, solo cambios menores, nuevos pisos, pintura, algunas actualizaciones para refrescar el ambiente. Pero mientras quitábamos el viejo papel tapiz, notamos algo debajo. Al principio pensé que era solo un respaldo viejo o una mancha extraña, pero a medida que pelábamos más, me quedé sin aliento. Era un espejo antiguo, oculto detrás del papel tapiz. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué demonios alguien cubriría un espejo en lugar de quitarlo? Me sentí ridícula, parada allí, mirando un pedazo de vidrio como si fuera a hacer algo. Pero no podía sacudirme la sensación de que no deberíamos haberlo encontrado,
como si hubiera sido sellado por una razón. Y entonces me di cuenta. El espejo estaba exactamente en el mismo lugar de la pared donde mis hijos habían estado golpeando durante años. No había forma de que supieran que estaba allí. No podían haberlo sabido. Y sin embargo, ambos, de manera independiente, habían intentado entrar en algo imposible de ver a través del papel tapiz, olvidando el hecho de que estaban dormidos. Inmediatamente me deshice del espejo, pero aún me siento inquieta por todo esto. Debe haber una explicación racional, pero no puedo encontrarla, y sinceramente no sé qué pensar. Mi crianza fue un poco ortodoxa. Crecí en un hogar bautista del sur, del tipo en el que no creíamos en fantasmas, pero estábamos absolutamente seguros de que los demonios eran reales. Déjame explicar. Si ocurría algo extraño, no era el espíritu de un alma errante, era algo más oscuro, algo bíblico. Nunca lo creí del todo, pero el mensaje fue inculcado en mí desde una edad temprana. Rechazar a los demonios significaba rechazar las escrituras mismas. Mi madre, sin embargo, era diferente. Para ella, la fe era opcional, no era atea ni agnóstica, simplemente indiferente. Cuando le preguntaba sobre la iglesia, solía decir cosas como, Dios y yo tenemos un entendimiento. Mientras yo me aferraba a la religión como una fuente de estructura y estabilidad, ella se alejaba cada vez más. Fue una de las muchas cosas que agrandaron la brecha entre nosotros. No voy a endulzarlo. Mi madre luchaba contra la adicción y problemas de salud mental, cosas para las que nunca quiso ayuda. Algunos días era funcional, otros estaba completamente fuera de sí. Traté de no tomarlo como algo personal, pero era difícil. Mirando hacia atrás, definitivamente tenía esquizofrenia o alguna condición similar. Pero antes de que digas algo sobre que mi familia descuidó su salud mental, quiero dejar claro que eran otros tiempos. Una tarde, tuve una pesadilla tan vívida que todavía recuerdo cada detalle. En el sueño, estaba acostado en mi cama cuando mi madre irrumpió en mi habitación gritando en un ataque de furia. Me agarró de la muñeca y empezó a sacudirme violentamente. Me desperté empapado en sudor, con el cuerpo aún rígido de miedo. Pero antes de que pudiera sacudirme la sensación, sucedió de nuevo, excepto que esta vez no estaba dormido. La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, exactamente como en mi pesadilla. La misma expresión, la misma ira descontrolada, las mismas palabras. Era como si el sueño hubiera sido una especie de profecía. Apenas logré apartarla y gritarle que se detuviera. Y entonces, de repente, todo terminó. Se fue tan rápido como había entrado. A la mañana siguiente, cuando la confronté, no recordaba nada. Parecía confundida, incluso un poco herida por lo alterado que yo estaba. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, una extraña conexión entre mi subconsciente y sus cambios de humor. Pero en el fondo me preguntaba si era algo peor. Unas semanas después escuché a mi madre gritar en el patio trasero. Era un sonido extraño, no un grito de pánico ni de angustia, más bien sonaba emocionada. No sé si tiene sentido, pero es la mejor manera en la que puedo describirlo. Salí corriendo y me quedé helado con lo que vi. Mi madre estaba de pie en el jardín, sonriendo, sosteniendo con sus manos desnudas una enorme serpiente de más de 2 metros de largo. Eso ya era aterrador por sí solo, pero había algo que lo hacía aún peor. Mi madre tenía una fobia terrible a las serpientes. No podía ni verlas en la televisión sin apartar la mirada. Pero ahí estaba, sujetando una como si fuera un juguete. «Ven aquí», me dijo, haciéndome señas para que la tomara. Di un paso atrás, negando con la cabeza. Literalmente le dije, «Mamá, ¿qué demonios?». Pero la mirada en sus ojos me dejó claro que no entendía mis palabras. Solo sonrió más y ladeó la cabeza como si intentara asustarme. No pude lidiar con eso. Me di la vuelta y corrí de regreso a la casa, cerrando la puerta de golpe. Mi corazón latía con fuerza. Me asomé por la ventana y la vi todavía allí, sosteniendo la serpiente como si fuera una ofrenda. Eventualmente la dejó deslizarse por el suelo y entró a la casa como si nada hubiera pasado. Más tarde, cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros como si me lo hubiera inventado. Me dijo que debía haber tenido un sueño extraño y se negó a seguir hablando del tema. Pero eso no fue nada comparado con lo que voy a contarte ahora. Ese invierno, mi iglesia organizó una vigilia nocturna. Me alegré de ir. La iglesia era mi refugio, un lugar donde podía estar rodeado de gente predecible y normal.
Mi madre me dejó allí completamente sobria y hasta me dio un beso en la frente antes de irse. A eso de las 4:30 am, cuando ya estábamos acomodándonos para dormir, un fuerte golpe resonó en la capilla. Nos sentamos de inmediato, mirándonos entre nosotros. Los golpes comenzaron a moverse, rodeando el edificio de una forma imposible. A veces sonaban desde múltiples direcciones al mismo tiempo. No era el viento, no era un animal, era algo rítmico, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. El pastor, el único con una llave, dormía en su oficina y no había escuchado nada. Corrí a despertarlo y en cuanto puso un pie en la capilla, los golpes se detuvieron. Abrió la puerta principal y literalmente retrocedió de miedo. Allí, descalza y sudando a pesar del frío, estaba mi madre. Su ropa estaba desarreglada y su cabello empapado de sudor. Sus labios se movían, pero no podía oír lo que decía. No reconoció al pastor, sus ojos se clavaron en mí de inmediato. Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro mientras caminaba hacia mí. Quería correr. El pastor intentó sujetarme y susurró: «Quédate aquí». Pero me sentí completamente impotente, como si no tuviera opción más que irme con ella. Me subí al auto temiendo que hiciera algo, pero no lo hizo. El camino de regreso fue en completo silencio. No habló, no explicó nada, no respondió cuando le pregunté por qué estaba allí. Cuando llegamos a casa, se detuvo en el umbral y se quedó mirándome. Permaneció en silencio mientras yo caminaba hacia mi habitación. Cerré la puerta, la aseguré con llave y me quedé despierto durante horas, escuchando. A la mañana siguiente estaba en la cocina preparando el desayuno, alegre y claramente inconsciente de lo que había sucedido la noche anterior. Se sobresaltó al verme y dijo que estaba a punto de ir a recogerme a la iglesia. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. No recordaba haber golpeado las puertas de la iglesia. No recordaba haberme llevado a casa. Fue espeluznante. Esperaba que alguien, el pastor, un anciano de la iglesia, incluso uno de los chicos, dijera algo sobre lo que había pasado. Pero nadie lo hizo. Era como si no supieran cómo interpretarlo, o peor aún, como si no quisieran hacerlo. Así era como la gente trataba a mi madre en aquel entonces. Eso fue hace décadas. Ella ya no está, pero su recuerdo jamás me abandonará, para bien o para mal. No sé si creo en los demonios o en lo sobrenatural, pero no puedo explicar lo que pasó. La explicación lógica es que sufría de una enfermedad mental, tal vez abstinencia de alguna sustancia, o quizás algo más. Pero los lapsos de memoria, el extraño sentido del tiempo, la forma en la que actuaba como si fuera otra persona, a veces todavía me persigue. Me repito que hay una respuesta racional para todo esto, pero incluso ahora no estoy seguro de creerlo.